Bueno, buenos días a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Estamos aquí, pues eso, seguimos todos aquí en casa, confinados. Hoy es Jueves Santo, estaba hablando con Nuria. Hoy es festivo, por lo menos en Soria es festivo. Yo creo que en muchas partes de España es festivo. Y aunque sea festivo, yo es que no tengo la sensación ni de festivos, ni de laborables, ni de lunes, ni de domingos, ¿no? Yo creo que ya estás en una secuencia de días todos iguales, ¿eh? Veo pues a gente que se está convirtiendo en asidua. Veo aquí a José Carlos Gil Encinas, que es el secretario del Ayuntamiento de Almazán. José Carlos, pues una vez más bienvenido. Está David Poverano. Yo creo que a los secretarios les interesa el webinar de hoy, porque Vamos. la contratación de verbenas, de las fiestas, de todo eso, pues suele dar mucho problema, muchos líos. Está Clara Barquín también, que anda interesada con los temas que está trabajando Nurian Pecov. He visto que está José Manuel Martínez, también Fernández, que estará en León, ahí en su casa, dejándose crecer la barba. Y bueno, tenemos hoy a Nuria Monbiela. Nuria está en Barcelona, confinada. Y bueno, Nuria viene, pues eso, se dedica a la contratación pública, pero en el ámbito artístico, ¿no? En el ámbito de los teatros, está en el Teatro Nacional de Cataluña y bueno, con cuestiones que, no sé, son llamativas, ¿eh? Yo con lo de la contratación pública hay muchos ámbitos que son muy particulares, ¿no? Está el tema de los seguros, están las prestaciones intelectuales, está la Asociación para la Innovación, bueno, cada cosa es un mundo, ¿no? Y yo creo que los contratos artísticos son un pequeño mundo. Así que nada, Nuria, eh, cuando quieras, pues empiezas tu exposición y luego al final, si quieres, pues bueno, si hay preguntas en el chat, pues las pasamos y si eso, pues las atiendes, ¿vale? Muy bien. Venga, Venga, buenos días. Gracias a todas y a todos por estar en vuestros días de fiesta, que hoy en Cataluña no es festivo, pero bueno, como estamos aquí en casa, pues como queda lo mismo. ¿Eh? Gracias, Guillermo, por tu presentación y por darme la oportunidad esta de hacer un webinar aquí en la plataforma. Os he preparado una presentación así bastante visual, para que, bueno, no sé, un poco llamativa, para ver si os puedo hacer como una rueda con todo lo que conlleva este mundo así tan un poquito peculiar. ¿eh? Os introduzco así en general. La contratación artística tiene como cuatro potas, que digo yo. En primer lugar, tenéis que saber que hay muchísimos equipamientos, muchos. Hay teatros, auditorios, festivales, hay circos, hay de todo. Y dependen de las administraciones públicas, pero tanto de las locales, de las autonómicas, de la estatal. Eh, Normalmente la gente que se dedica a gestionar estos contratos no sabe nada de procedimientos administrativos, porque son muy poquitos y la ley, bueno, tal como les ha venido la ley, se les ha caído encima. O sea, no saben ni por dónde les ha venido y ahora saben que tienen que hacer muchas cosas más y no saben por dónde navegan. Después, la casuística también es súper amplia, porque hay contratos con compañías, con empresas intermediarias, con autónomos, con contratos laborales que están sujetos al régimen especial de artistas, con contratos con asociaciones, con fundaciones, hasta con sociedades civiles, he hecho alguno yo. Son nacionales, son comunitarios, son extracomunitarios. Pueden ser contratos de un día, de 2 días, de 2 años. En realidad vamos, un mundo. A cada contrato tienes que estar a lo que es. Después también hay gran diversidad a la hora de redactar el contrato, el mismo contrato en sí, ya no el expediente, ya no digo expediente, sino el contrato. Te encuentras desde contratos preestablecidos con cláusulas que ya están bien elaboradas y bien redactadas, que lo suelen hacer los equipamientos que son más grandes y que tienen más recursos, y entonces son los que utilizan. Después están los de las administraciones públicas que utilizan, pues el que utilizan como para un contrato de servicios o para un contrato de suministros y es el que aplican. Y después también me he encontrado que no hacen ni contrato, hacen un decreto de alcaldía
y ya está. O sea, entonces, claro, no sé si siguen o no siguen los procedimientos de la ley de contratos, ¿eh? Después también está el tema de la contratación electrónica, que muchos ya sabéis que, claro, nosotros sí que sabemos que es obligatoria desde hace un tiempo, pero en estos sitios tan pequeñitos donde gestionan estos contratos, pues a lo mejor ni la tienen, ni la esperan, ni le vendrá, ni nada de nada. Entonces, pues se tienen que apañar con lo que tienen. Y después está el otro lado, el lado de los contratistas, que los contratistas son artistas, son creatividad pura. A ellos, pues claro, todo este procedimiento administrativo, pues claro, para ellos es burocracia. Y entonces, pues claro, atravesar todo un procedimiento de licitación, pues vamos, es como un calvario. Desde firmar, desde presentarlas, desde hacer los documentos, desde presentar la oferta a través de la plataforma, desde firmar electrónicamente los papeles. Bueno, es todo un... Entonces, claro, a ver cómo encajamos todo esto con la fantástica ley de contratos, que como que es pequeña, pues a ver cómo lo hacemos. Entonces, yo os he preparado aquí, os voy a enseñar, esto es más o menos de todo lo que os quiero hablar. A ver, ahora. No, a ver si me ha pasado esta. Ahora. Esto es más o menos de todo lo que os pretendo hablar. Os quiero hacer como una pequeña introducción sobre en qué consiste el mercado escénico, el ámbito subjetivo, el objetivo, los tipos de contratos, los procedimientos que podríamos utilizar, los medios electrónicos, el expediente propio y después la situación de ahora, como si ejecutamos, suspendemos o a ver qué hacemos. Entonces, a grandes rasgos, porque tampoco me voy a extender mucho, que ya esto ya se supone que ya lo sabéis. El sistema escénico se compone de un mercado en el que hay dos partes. Son dos mercados diferenciados, el de la producción y el de la difusión o la exhibición, ¿vale? En el primero, el de la producción, es cuando las compañías, los artistas, financian su actividad con el caché, que es lo que ellos cobran, y las subvenciones que también reciben de las administraciones públicas en general, ¿vale? Y entonces estos se lo venden a otras empresas que son las que se encargan de difundir y de exhibir. Empresas en el sentido amplio. Estos que difunden y exhiben, a la vez, también van a comprar estas producciones. Entonces es un mercado que se retroalimenta. Estos producen para vendérselo a estos y estos vienen a buscarlos para comprarlos para a su vez exhibirlos. Los espacios escénicos que tenemos pueden ser privados, son públicos. Entre los privados hay cooperativas, asociaciones, fundaciones. De los públicos, ya como os he dicho antes, están los de las administraciones locales, de la comunidad autónoma, los estatales. Hay una diversidad de personas jurídicas que tienes que centrarte muy bien en saber con quién estás contratando. Y después, por otra parte, la diversidad de los artistas también es que pueden ser, pues eso, personas físicas, pueden ser, como os he dicho antes, sociedades civiles, pueden ser personas jurídicas de cualquier índole. Hay que conducirlos a todos ellos, hay que entre los mercados y todas las partes, a ver cómo los metemos todos en el cóctel de la ley de contratos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es respondernos a todas estas preguntas. Primero, hay que saber quiénes somos. Ya se supone que todo el mundo ya sabe en el organismo que trabaja, tiene su naturaleza jurídica y sabe bien, y la ley ha dejado lo mismo, seguimos teniendo los tres niveles, los poderes adjudicadores que son administraciones públicas, los poderes adjudicadores que no tienen la condición de administración pública y los que no son ni poderes adjudicadores ni administraciones públicas. Tenemos un artículo 3 fantásticamente largo que dice lo que son unos, los que son otros y los que se han añadido, porque hasta los partidos políticos
pueden ser poderes adjudicadores y todo. La siguiente pregunta es... a ver, que ahora... El artículo 3, y ahora vamos con el artículo... ahora me he perdido yo. Aquí. Eso. ¿Quiénes somos? Lo sabemos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que contratar? Lo que tenemos que contratar es, según el artículo 1 de la Ley de Contratos, tenemos que garantizar a la vez los principios de libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad, la transparencia, la no discriminación e igualdad de trato de los licitadores, el principio de integridad. No podemos perder de vista ninguno de los principios de contratación. Entonces dices, bueno, es que el principio de igualdad entre los licitadores, dices que en mi caso, dices que solo hay un licitador, pues no sé. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta también porque a lo mejor tienes que tener una igualdad de trato entre todos, no a lo mejor en el mismo contrato, pero si fuera. Entonces hay que tener una serie de criterios y unas pautas. Entonces, tenéis que saber que son igual, son contratos onerosos, pueden tener cualquier naturaleza jurídica, tienen que contratar cualquiera de las entidades del larguísimo artículo 3, pueden ser contratos subvencionados por los poderes adjudicadores, se les aplica también a las comunidades autónomas y a las administraciones locales y se identifican por el código CPV, que normalmente los contratos, todos en general, se identifican por el CPV, pero los artísticos más, porque tienen unos CPVs especiales. Tenemos un artículo 2 fantástico también, muy largo, que también nos dice el ámbito de aplicación y todo lo que entra y lo que no entra. Entonces, ya sabemos que tenemos que contratar, a quién tenemos que contratar, dónde tenemos que contratar, cómo tenemos que contratar, el cómo, el cuándo y el por qué. Bueno, siguiendo... la denominación de contratos públicos artísticos es un poco sacada de la manga, porque vamos, todos sabemos que son contratos públicos, pero son contratos privados. Entonces dices, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Somos públicos o son contratos privados? Dice, artísticos, dice, contratos públicos, privados, artísticos, dices, a ver, bueno, que no os quepa ninguna duda que los contratos que llamamos artísticos son contratos públicos, se les aplica la ley de contratos, son contratos onerosos, todo lo que marca el artículo 2 lo tienen, son contratos públicos, sin ninguna duda. La ley todavía distingue entre los contratos administrativos y los contratos privados, ¿vale? Los contratos administrativos son aquellos que se les aplica la ley en todo el procedimiento, en todas las fases, y los privados son los que se les aplica una parte, dependiendo del ámbito subjetivo, de quién contrate, pues se le aplicará una cosa o se le aplica la otra. Entonces, tenemos que los contratos administrativos, los contratos artísticos, que son considerados administrativos de carácter privado cuando los gestiona una administración pública, son los que están regulados en el artículo 25.1, ¿vale? Y serán considerados contratos privados cuando los gestione cualquier otro ente o organismo del sector público. O sea que, en definitiva, son los mismos. Son contratos administrativos porque les aplica la ley de contratación pública, pero de ámbito privado, que quiere decir que los efectos, la extinción y según quién contrate la fase de modificación o no, van por la vía civil. Esto es para diferenciar el régimen jurídico que les aplica. Artísticos, ¿por qué les llamamos artísticos? Pues bueno, pues no hay un tipo de contrato que sea el típico, el contrato artístico. La ley no, o sea, hay servicios, suministros, obras, concesiones de obras, concesiones de servicios, pero no hay uno que diga, este es un contrato artístico. No, en realidad son contratos de servicios artísticos, pero es un contrato de servicios, no deja de ser un contrato de servicios. Pero bueno, es más corto decir contratos públicos artísticos, es más corto, simplemente.
Entonces, visto esto, os explico los 3 tipos de contratos que hago yo. Vamos. Yo los clasifico, esta clasificación no es mía, los clasifico en artísticos, los propiamente artísticos, los que no son artísticos, que son complementarios y están alrededor de los artísticos, y los que son específicamente que tienen un contenido creativo, que son los que conllevan ya más cláusulas y más contenido de propiedad intelectual. Entonces, los artísticos. Los artísticos se suele contratar o elementos materiales o personales, que aportan alguna originalidad, algún elemento original al conjunto, a la obra, a la escultura, a la pintura, a la canción, y eso contribuye a individualizar esa obra, esa música frente a todos los demás. Los hace exclusivos, los hace diferentes, son individuales, son únicos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os puedo decir que una obra de teatro, o por ejemplo, dices, vamos a hacer pues, la ópera del Lago de los Cisnes. Claro, el Lago de los Cisnes la han versionado, pues yo qué sé, las de veces y en no sé cuántos miles de teatros en todo el mundo. Y la obra siempre es la misma. Dices, ostras, pues sí, cada versión de una obra teatral concreta, de una canción, se considera como una obra artística específica, ¿vale? O sea, se considera, es una obra artística diferente, con lo cual tiene esa exclusividad y se la tiene que contratar diferentemente, por separado. Todos los diseñadores de vestuarios, los diseñadores de escenografías, los compositores de música, todas estas personas llevan incorporada su idea, su creación, y normalmente son únicos. Y entonces es esta exclusividad lo que le da a este contrato esa peculiaridad, que no es un servicio normal, ¿vale? Diferente es, por ejemplo, la construcción por ejemplo, de la escenografía o de la confección de los vestidos. Claro, aquí ya no es lo mismo porque ya no goza de esa exclusividad. La confección de un vestido, pues hay mucha más gente que lo puede hacer. La idea creadora de ese figurín ya la ha hecho otro, no el que cose, por así decirlo. Entonces, aquí ya no estaríamos delante de un contrato artístico, sino estaríamos dentro de un contrato no artístico. Ya lo veremos un poco adelante. ¿Qué se contrata en los contratos artísticos? Podemos contratar a los equipos artísticos y podemos contratar a compañías, así en general. En los equipos artísticos son pueden tener diferente ámbito subjetivo, pueden ser personas físicas, que es cuando los artistas actúan pues, como profesionales, pueden ser también personas jurídicas, y pueden tener, pues bueno, ya os digo, desde como sociedades civiles, pueden ser autónomos, pueden ser fundaciones, pueden ser asociaciones, hay mucha variedad. Entonces, por ejemplo, un artista, persona física, puede actuar bajo, por ejemplo, puede actuar bajo el derecho laboral. Entonces dices, bueno, y puede hacerlo bajo varias relaciones laborales. Puede tener una relación laboral especial como artista en espectáculos públicos y entonces pues va por el derecho laboral. Puede tener una relación laboral común, que puede ser que en el espacio escénico lo tengan en nómina y sea como un empleado igual. Puede actuar como empresario privado, como autónomo, ¿vale? Según la relación que tengas con el equipo que te contrata, pues podrás ir por el derecho laboral, o si ya haces más en el ámbito mercantil, si estás dentro del ámbito mercantil, ya te vienes más para la ley de contratos. Cuando contratamos a compañías, también lo podemos hacer
de dos maneras, o al menos yo me he encontrado con dos maneras. Tú coges y compras el pack, ¿vale? Dices, bueno, yo soy un equipamiento. Digo, ostras, digo, pues yo en mi espacio, en mi escenario, dice, pues quiero contratar a la compañía tal que hace aquel espectáculo de circo que me gusta. Y me gusta, bueno, me gusta con unos requerimientos, una cosa que el director artístico te dirá, pues cuando hacen la programación, pues dicen las obras que quieres o que no quieres. Entonces, tú contratas a la compañía y ya la contratas, o sea, le haces un contrato mercantil, porque suelen ser, pues eso, personas jurídicas, y entonces tú te muestras simplemente como el espacio de exhibición. Y entonces ellos traen su equipo artístico, traen su escenografía, tú compras todo el pack, ¿vale? Pero puede ser también que a lo mejor, por ejemplo, si estás en un teatro o estás en algún otro espacio, dices, bueno, pero yo tengo capacidad de producir. Entonces, me gusta mucho o yo tengo una obra y yo quiero que alguien me la ponga en escena, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es producir el espectáculo entre dos empresas o entre dos instituciones, y entonces aquí es donde cuando se juntan dices, vale, pues yo pongo el escenario, yo pongo la escenografía, tengo vestuario, y tú tienes la obra y me traes los actores, me procuras a ver si podemos hacer una gira y entonces ahí se hace otro tipo de contrato que luego se pacta y se negocia y se lleva a cabo el espectáculo. Es otro proyecto aparte. Después, los artísticos. Ahora vamos, los de contenido creativo son también sí, también son contratos artísticos, pero en ellos es cuando ya por medio ya hay bastante derecho de propiedad intelectual. Aquí es, por ejemplo, cuando contratas, por ejemplo, a autores, a compositores, a traductores de obras extranjeras, por ejemplo, adaptadores, a dramaturgos. Y entonces aquí ya tienes que poner otras cláusulas ya en el contrato, ya tienes que negociar otras cosas y ya tienes que poner... Ya te tienes que ir bastante a la ley de propiedad intelectual, pero bueno, los contratas igual bajo la ley de contratos, es un poquito diferente el contrato, ¿vale? Y después los contratos no artísticos, que es todo lo que los envuelve. Y bueno, desde aquí pues os podéis encontrar pues eso, pues la construcción de una escenografía, la fotografía de los espectáculos, la publicidad, la difusión por las redes sociales, yo qué sé, la confección de los vestuarios, los transportes, las cargas y las descargas de las escenografías o los transportes de un sitio a otro, las giras, por ejemplo. Entonces, pues yo qué sé, la tintorería, la peluquería, bueno, el maquillaje, todas estas cosas no son propiamente artísticas porque tú puedes, vamos, en el momento que tú puedas hacer un concurso abierto, ya la exclusividad artística pierde. Entonces, con lo cual ya no es artístico. Entonces, yo lo meto en el otro pack, ¿vale? Visto esto, cuando ya sabemos lo que tenemos que contratar, ya sabemos si es artístico o no artístico, si le tengo que poner, si es de contenido creativo, le tengo que poner más de propiedad intelectual y ya me han dicho lo que tengo que contratar, entonces, pues, a ver, ¿qué procedimiento tengo que utilizar? A ver cómo lo meto o cómo pongo yo aquí la ley de contratos en medio. Pues mirad, yo los utilizo todos, a cada uno su cosa. Los procedimientos con negociación, el procedimiento estrella para el contrato artístico en sí, que está basado en la exclusividad, es el procedimiento negociado sin publicidad, porque encaja perfectamente con el 168.2.a, ¿vale? ¿Qué pasa?
Que ahora con la nueva ley el procedimiento sin negociado, sin publicidad, que era por razón de la cuantía, esto del por razón de la cuantía ya no se da. Entonces, ¿qué pasa? Que en principio, pues el procedimiento que tendrías que hacer es el procedimiento negociado sin publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos organismos que, claro, si por cada artista que tienes que hacer, bueno, nos hubiéramos inflado a hacer procedimientos sin publicidad. Entonces, claro, los medios son los que son. Y entonces se hizo una consulta las juntas consultivas han emitido varios informes diciendo que cuando no se pasa el umbral de los 15.000 euros, pues que se puede utilizar la contratación menor, ¿vale? Entonces, claro, los procedimientos estrella son la contratación menor cuando bajas de los 15.000 y el procedimiento con negociación sin publicidad, ¿vale? El procedimiento con negociación con publicidad yo los utilizo pues para la construcción de las escenografías y para la confección de los vestuarios, porque tienen unos elementos de negociación muy grandes que no sabemos nunca cómo van a acabar, y entonces en las rondas de negociación acabamos de definir todo lo que se pondrá encima del escenario. Después, utilizo también procedimientos abiertos y restringidos. Los restringidos, sobre todo, restringido lo utilizo para la fotografía. La fotografía utilizo restringido porque no todo el mundo, no todos los fotógrafos saben hacer fotos artísticas, ¿vale? Entonces, claro, aquí yo ya me limito que, por ejemplo, no se me presenten al concurso pues los que hacen fotos de bodas, por así decirlo, con todos mis respetos. Pero, claro, yo no necesito ese fotógrafo, yo necesito unas fotografías un tanto especiales. Entonces, hago una preselección de los fotógrafos que tengan su experiencia en artes escénicas para que puedan pasar a la siguiente fase, y entonces ya adjudicamos a alguien con más de cara a cerciorarnos de que las fotografías serán las que queremos, ¿eh? Y, por ejemplo, para los vídeos, todo esto sí que utilizo ya el concurso abierto. Y se suelen hacer lotes porque, en fin. Y después también lo que estamos empezando a utilizar son los sistemas de racionalización, porque todas las cosas más pequeñas estamos intentando canalizar toda la contratación menor a través o de sistemas dinámicos o lo que puedo también lo hago mediante acuerdos marco. Entonces, los acuerdos marco, aquí en Cataluña tenemos los acuerdos marcos cooperativos. La Generalitat de Cataluña tiene un alanco de acuerdos marco muy grande y nos ayuda mucho, y entonces casi todas las contrataciones, o sea, los acuerdos marcos los hacen ellos. Y entonces para nosotros es muy cómodo. Hacemos contratación basada y derivada, y entonces nos es bastante fácil. Y entonces lo que tenemos más pequeñito, ahora por ejemplo hemos sacado un sistema dinámico para la contratación de los transportes, porque tenemos mucha carga y descarga de escenografías, tenemos que enviar de un sitio a otro cuando las construyen, cuando las traen, montar, desmontar. Y entonces ahora necesitamos, bueno, tanto de mercancía como de personas, porque también cuando hacemos giras, si aquella obra tiene gira, pues también hay que ir a varios puntos del territorio. Entonces, pues claro, los transportes también hay que contemplarlos. Entonces, pues de momento hemos hecho una gira, hasta aquí hemos llegado, porque con la situación pues se ha tenido ahí que suspender. Pero bueno, nos hemos salido bastante bien. También os digo que los medios electrónicos tampoco nos han acompañado mucho, pero bueno. Entonces, en principio, el procedimiento sin publicidad, que es el que encaja perfectamente, y si por importe es mucho más fácil utilizar la contratación menor, pues la contratación menor. Yo intento no utilizarla, ya os lo digo. Aquí os hago un pequeño de esto de los medios electrónicos, que claro, que normalmente las plataformas que tenemos, tanto ni la nuestra aquí en Cataluña como la del Estado, la de las otras comunidades no lo sé, pero me imagino que irán por el mismo, van un poco detrás y todavía no están adaptadas
a la nueva ley de contratos. Entonces, claro, hay muchos procedimientos ahora cambiados que nos cuesta mucho intentar hacer todo el hilo en electrónico. Entonces, pues claro, según en la tesitura que te encuentres, pues vas haciendo de más, haciendo de menos, intentar... Pero bueno, que sepáis que por ejemplo, los auditorios pequeñitos o el centro cívico de aquella localidad que tiene allí una persona de cultura, pues tendrá su ordenador, si lo tiene, porque si no, se va a su servicio de cultura que depende del ayuntamiento, o depende de la diputación, o depende de donde sea, y desde allí, pues entonces ya se lo gestionan, ¿eh? Pero bueno, en general, y por la parte de los licitadores, pues bueno, estamos ahí haciendo nosotros una campaña de certificados electrónicos y bueno, pero bueno, nos vamos saliendo. No es imposible, ya están entrando bastante. Lo conseguiremos. Y entramos ya en el procedimiento. El procedimiento pues tiene las mismas fases que un procedimiento de servicios. Os he puesto ahí la preparación con esta letra porque hay que ir despacito y con buena letra, porque hay que tener muy claro lo que se contrata, a quién se contrata, cómo se contrata, por cuánto se contrata, y hay que tener muchas cosas claras de buen principio para que el pliego te salga bien, porque después hay problemas. Se tiene que hacer la licitación en la plataforma y tal, y entonces los licitadores tienen que meter por la plataforma. Lo estamos consiguiendo. Las empresas extranjeras todavía, ahí estamos con que de momento se validan los certificados electrónicos extranjeros, la plataforma nuestra ya los validan, pero claro, ahora hemos puesto una cláusula en los pliegos de que, bueno, que si tenemos que contratar una compañía americana, por ejemplo, como nos ha pasado, o que el licitador está viviendo en Washington, pues claro, desde allí no se va a meter a la plataforma para enviar su oferta. Entonces, hemos puesto que nos la envíe por correo y después nosotros la ingresamos. Entonces, pues se la emitimos por correo. Pero solo en estos casos excepcionales, que es que no reside aquí, que reside, y además, por ejemplo, yo qué sé, en América, ¿sabes? O que te lo encuentres que está en Australia, o porque vueltan mucho, están por todo el mundo. Los artistas están por todo el mundo, no se quedan quietos, ¿no? Entonces, después tenemos la fase de adjudicación y la formalización del contrato, que los hacemos también firmar electrónicamente, y aquí es donde viene la pelea también del certificado electrónico, que si firmo, que si no firmo, pero van entrando. Y después al final ya tenemos la ejecución, que la ejecución pues es lo más chulo, porque luego cuando tú vas a ver la función y eso, pues ves todos los elementos y dices, uff, eso lo he contratado yo, mira, y mira cómo ha quedado la escenografía, y mira el vestido, y mira no sé qué, pues mira, lo han cambiado porque era una falda corta y ahora han hecho una falda larga, o mira, y queda chulo, es la fase más divertida. No, ¿qué más? ¿Cómo se prepara? Esperar, aquí os he dicho el procedimiento, los medios, entonces aquí voy a la guía, Aquí voy a la guía. Vale, entonces, en el expediente de contratación, ¿qué os explico yo del expediente? Pues cuando lo preparamos, a ver, en la fase de preparación, ¿qué es lo importante? Pues es súper importante la memoria justificativa. Aquí en la memoria justificativa os tenéis que explayar, pero explayar porque hay que justificar un montón de cosas. Para empezar, hay que justificar el procedimiento, porque es un procedimiento súper especial y como que es especial y excepcional, se tiene que justificar con pelos y señales. Por mucho que la ley ponga, no, es que es porque es un artista y es exclusivo. No. ¿Por qué es exclusivo? ¿Por qué contratas a ese artista? ¿Por qué no lo quieres? ¿Por qué sí que lo quieres? ¿Qué es lo que tiene de bueno? Aquí hay que hacer una labor creativa, Y después también tenéis que justificar la contratación. Después también está que justificar la división de los lotes, que claro, a mí se me hace muy difícil dividir en lotes un contrato a un artista, la verdad, porque no creo que se pueda partir en 3,
pobrecito. Entonces, pues claro, hay que justificar, pues bueno, hay que justificar pues que no hay lotes, por eso mismamente, pues porque es un artista y no se puede. La naturaleza jurídica del contrato pues no permite, vamos, creo yo. El valor estimado del contrato y el precio base de licitación, pues normalmente suelen coincidir siempre, porque normalmente se suele poner pues, el precio que se ha pactado con la compañía o con el artista o con quien vayáis a contratar, y normalmente suele coincidir porque esto te lo da la dirección artística y te dice, no, es que fulanito vale tanto. Y claro, esto, el mundo de los cachés es una cosa así un poco secreta, y nadie sabe lo que sabe. Entonces, claro, cada ente que tiene que contratar, pues ya sabe el caché de cada uno y contrata uno a otro también en función también de su presupuesto y de su acto. ¿Qué más? También hay que justificar, como es un contrato de servicios, la insuficiencia de medios propios. Esto es un contrato de servicios y ojo con ponerla, porque justificarla, porque hay una sentencia de un Tribunal Supremo que puede anular el contrato, con lo cual hay que justificarla también. La duración de los contratos. Normalmente la duración, ya os lo he dicho antes, pueden ser contratos muy cortitos, pueden ser contratos muy largos, porque, por ejemplo, claro, si vas a contratar una ópera, pues claro, la ópera la tienes que empezar a hacer como 2 o 3 años antes. Es decir, que una ópera nos dice, vale, fulanito, ven, coge, súbete al escenario, canta y ya está. No, las cosas cuestan mucho y suelen ser contratos que le tienes que poner la cláusula de condición suspensiva, porque normalmente los sueles hacer bastante anticipados. Y yo creo que tampoco suele haber prórrogas. Yo no he puesto prórrogas en ninguno, porque, por ejemplo, en el caso de que una obra tenga mucho éxito, un festival tenga mucho éxito y lo quieras alargar en el tiempo y decir, bueno, pues prorrogamos 4 funciones más, yo lo tomo como una modificación del contrato porque se añaden más cosas. No lo veo como una prórroga porque es más que yo lo veo más como una ampliación, es una modificación de ampliación. No lo veo como una prórroga. Los criterios de solvencia económica y técnica. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que exigirles a los licitadores, a los artistas, lo que sea necesario y suficiente para que puedan ellos llevar a cabo su función, que es la representación que tengan que hacer. Entonces, claro, aquí tenemos, por ejemplo, el artículo 11 del reglamento que dice que podemos eximir de solvencia técnica y económica los contratos de menos de 35.000 euros. Entonces, pues claro, aquí encajaría bastante todas las obras pequeñitas, los conciertos pequeñitos, los festivales, bastantes. Entonces, es una opción. Depende de a quién contrates, pues, por ejemplo, nosotros nos dimos ahí con un muro cuando, por ejemplo, para los artistas personas físicas les pedíamos pues un certificado bancario. Pero ¿qué pasa? Que aquí los bancos, cuando vieron que empezaban a ir un montón, pues claro, les pedían pues que por el certificado ese, pues les pedían 50 euros por emitir el certificado. Entonces, claro, dices, a ver, si por ejemplo voy a cobrar 4.000 euros por hacer no sé qué, dice, me cobran 50 euros por esto, más los impuestos que tengo que pagar porque soy autónoma, más, dice, es que no sé si me vale la pena, trabajar porque al final se me va todo. Y entonces, claro, eran unos gastos como innecesarios. Entonces, depende de quién contrates, pues le ponemos una solvencia, le ponemos otra. Aquí tenéis que hacer malabares. Ya os digo, lo del certificado bancario nosotros lo hemos quitado porque claro, se nos quejaban mucho y además realmente a mí un certificado del banco que tenga dinero, que no tenga dinero, que sea solvente o que no, tampoco me aporta nada para que haga bien su trabajo después y representa bien su función. Quiero decir que me es igual. Con que pague sus impuestos y eso, pues sí, pero el banco no me certifica eso.
¿Qué más? La mesa de contratación. En los menores no hay mesa de contratación y en el negociado sin publicidad es potestativa. Ya os digo yo no he hecho ninguna, no la hacemos. Vamos, porque ya tenemos suficiente faena como para hacer mesas y además que somos 4, no tenemos personal tampoco para constituir mesas. Me imagino que en los sitios pequeñitos que está simplemente la chica que hace el contrato menor de los 3 festivales que hace, pues imagínate si tiene que montar una mesa de contratación si depende de un ayuntamiento, pues ir al ayuntamiento para que se reúna. Bueno, potestativa, pues va a ser que no. Elementos de la negociación. No os olvidéis que es un procedimiento con negociación. Claro, la negociación tiene que estar. Me dices, hombre, es que ¿quién negocia? Pues sí. Nosotros, por ejemplo, lo negociamos todo. Negociamos el caché, negociamos las fechas. Claro, se tiene que negociar un montón de cosas. Entonces, pues eso, negociamos el caché, negociamos los servicios que nos tenga que hacer el artista o la compañía, negociamos cómo va la escenografía, si no va, coordinamos el personal técnico con el suyo, si es una compañía, las entradas, las salidas, los honorarios, la facturación, los pagos, porque suelen tener unos pagos un poco más largos. O sea, no dicen, no, facturas mensuales, no, porque igual si dura 4 días, pues dices, bueno, pues un tanto por ciento cuando firmemos el contrato, un tanto por ciento cuando se estrena la obra y el tanto por ciento cuando se acaba, por ejemplo. No suelen, o hay gente que, pues, no, tal como haces la obra, pum, se le paga. Esto según veáis. Después, según qué tipo de artista y según qué tipo de servicio artístico os haga, pues tenéis que poner alguna cláusula de propiedad intelectual. Claro, no es lo mismo un diseñador de escenografías que un compositor de música. Cada uno tendrá ahí pues sus derechos y sus cosas, ¿vale? Después también tenéis que contemplar la promoción y la difusión que se hará de esa obra, porque ellos, de ese espectáculo, toda esa difusión, claro, eso va a terceros. Tenéis que tener unos consentimientos o unos derechos, unas licencias para los reportajes fotográficos, los audiovisuales, las campañas de publicidad. Todas esas cosas también hay que negociarlas un poco. Poner las causas de resolución, ahora tan importantes con la causa esta nueva de fuerza mayor, que se nos ha venido ahí un poco encima. A ver cómo se regula. Y después la legislación aplicable y la jurisdicción, que según que seáis, pues hay un tanto de jurisdicción civil, sobre la parte de extinción y de efecto de los contratos, la modificación dependiendo si sois un PANAP o no sois un PANAP, y si sois una administración pública, pues solo la parte de extinción. Después, la buena noticia, la garantía definitiva, pues bueno, que sepáis que los contratos artísticos no tienen garantía, no hay que exigir garantía definitiva, ni provisional, ni ninguna. Lo pone el artículo 107 de la Ley de Contratos. Y la verdad que es que si por un certificado bancario le pedimos los 50, bueno, se le pide el banco los 50 euros y después le decimos, bueno, pues de los 4.000 euros, pues 300 o 400 de garantía. Y dices, bueno, más los impuestos, no sé qué, después, ahora sí que ya seguro que ya no trabajo, porque por ese dinero, pues ya no. Entonces, claro, y la verdad es que para nosotros encima es un subprocedimiento para gestionar todas las garantías, con lo cual es un gran peso que de verdad aquí a la ley le aplaudo. Que esto no es de ahora, supongo que en las leyes anteriores, en las versiones anteriores de la ley también estaba. Pero es una gran aliada. Tema también la subrogación del contratista. Pues aquí yo en la cláusula de subrogación pues siempre pongo pues que no se puede subrogar porque es incongruente. Si tú estás contratando a una persona por su talento, por su exclusividad como artista, no se puede subrogar en otro, porque ese otro no es ese. Con lo cual ahí ya pierdes, con lo cual no es posible la subrogación, perdón. La cesión.
La cesión, pues yo supongo que tampoco. Supongo que cuando se trata de alguna compañía que quiebra y esos derechos se los ha cedido a otra y no se ve alterado el espectáculo y tal, ahí ya tengo mis dudas. Lo que pasa es que la cesión hay que hacerse delante de notario con escritura pública y es un poco complicado. Es un poco complicado y entonces es una figura, entonces yo siempre pongo que no se cede y ya está. Y después la subcontratación también, claro, es muy difícil que un artista cuando es persona física que subcontrate, que va a subcontratar si es él, ¿no? Pero en el caso de una compañía sí que es fácil. Es fácil, os lo digo porque yo me he encontrado con compañías que el artista trabaja como empresario propio, él es una sociedad mercantil y entonces él es el que aporta su talento y su trabajo. Pero todo lo demás, todo lo que conlleva, lo subcontrata fuera. Entonces, por ejemplo, si su vestuario, sus materiales, lo contrata con otra gente. Entonces, se lo traen al espectáculo, lo va contratando según el espacio donde vaya él a hacer su espectáculo, donde él vaya a hacer su función, y entonces se lo va comprando a otros. Entonces, claro, ahí sí que hay subcontratación. Pero a mí no me afecta, pero él sí que lo hace. Pero yo contrato al artista. Entonces ahí sí que veo yo que hay muchos subcontratos que vayan al entorno, ¿vale? Bueno, esto es así en principio todo el expediente y las particularidades así muy a grosso modo, porque como veis esto es un mundo que tienes que estar en cada contrato ahí. Entonces, aquí estamos ahora en esta tesitura, en este confinamiento, con esta pandemia mundial, y entonces aquí estamos haciendo pues equilibrios. Porque por mi parte, entre los decretos que saca el Estado más los que saca mi comunidad autónoma, que vamos teniendo, sacamos el decreto 7 en un lado, ahora el decreto 7 aquí, el decreto 8, el decreto 8, el decreto 9, el decreto 9, el 10, el 11. Así vamos y cada uno va aumentando qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y estamos atacados de los nervios, realmente. Estamos intentando reprogramarlo todo. Hemos intentado no suspender nada, porque ya que lo que queda de temporada ya la suspendemos porque se supone que tardará mucho, nos han cerrado el teatro, entonces tardaremos mucho en volver a abrir seguramente. Y entonces lo que estamos haciendo es intentando reprogramarlo todo. Todos los contratos que ya teníamos firmados en diciembre, que eran de esta temporada, que como se hacen anticipadamente, les hemos intentado pagar todas, hemos cumplido todas las obligaciones del contrato hasta que nos los ha permitido, no hemos suspendido pagos a nadie, porque la verdad es que el sector ya está bastante tocado de por sí. Pues imaginaros con estos que están, es que, vamos, que se suben por las paredes, pobres, y no saben, con un futuro súper incierto. Hemos anulado lo que queda de esta temporada, intentaremos reiniciar la siguiente temporada con alguna de las obras que ahora igual se ha quedado a medias, que teníamos todas las entradas vendidas, y lo que hemos hecho ipso facto, nada de eso, al día siguiente se han devuelto todas las entradas, todo el precio de las entradas se les ha devuelto a los espectadores. Eso sí que lo tiene. Mi teatro eso no espera instrucciones de nadie, lo tenemos como política, que si pasa algo de fuerza mayor o algo, se devuelve el dinero ipso facto. Y sí, a la semana todo el mundo de todas las obras ya tenía el dinero devuelto. Como ha quedado muy tocado el sector, también he de decir que aquí la Generalitat se ha puesto bastante las pilas y ha sacado 2 reales decretos con muchas medidas para el sector cultural en general. También entran las bibliotecas, los museos, los teatros, los auditorios, en general todo el mundo cultural, y ha sacado un montón de
han sacado un montón de subvenciones por parte del Departamento de Cultura también para tenerlos un poquito ahí más arropados. Y entonces nosotros desde el teatro pues eso hemos intentado hacer la dirección artística estamos trabajando más en casa que casi allí, porque con todo esto estamos reprogramando toda la temporada que viene, insertando lo que ha quedado de esta, intentando no suspender ningún contrato para que no se nos quede nadie en el tintero y para poder empezar cuando se pueda, porque claro, después tendremos, como lo tenemos que hacer todo con tanta antelación, claro, tenemos que seguir o mantener los contratos vivos, porque si no se nos echarán encima y no podremos hacer nada. Con lo cual, estamos trabajando, yo qué sé, no sé cuántas horas al día. Pero bueno, es un sector muy precario. Intentarlos, y además es que yo aquí les lanzo que tienen que salir adelante como sea, porque cuando salgamos nosotros del confinamiento, el primer sitio donde vamos a ir es ir a ver estas maravillas del mundo que nos enseñan en todas las artes, tanto ir a poder visitar los museos, las pinturas, los teatros, los festivales, los conciertos, los circos, todo porque nos animan. Y entonces nos van a ayudar a recobrar la vida, y todo este parón que tenemos ahora tenemos que intentar suspenderlo así mínimamente para poder volver a darle cabida enseguida en la rampa de salida para que vuelvan a estar ahí. Que ya se han puesto mucho las pilas, y si veis por redes sociales, por televisión, por radio, por todos, están todos haciendo online, transmitiendo sus obras de teatro, transmitiendo sus óperas y haciendo también webinars, y van haciendo todas cosas para que la cultura siga, porque es que no nos podemos quedar sin cultura, por favor. Bueno, hasta aquí yo ya he llegado y bueno, no sé, supongo que tendréis muchas preguntas, a ver si soy capaz de responderos, y muchas gracias a todos por estar ahí. Bueno, Nuria, oye, pues nada, muchas gracias a ti también por la exposición, y eso sí que tienes preguntas, sí. Decía Vale. José Manuel Martínez, que estuvo aquí en el primer webinar, en el del estado de alarma, que es un tema muy complejo y con muchas aristas. Yo Mucho. de esto, vamos, tampoco tengo ni idea de toda esta contratación pública de artistas y todo esto. El primero que te ha preguntado algo es David Povedano. Cuando estabas ahí con el tema de los contratos artísticos y no artísticos. Yo creo, David, que esa era tu duda, me parece. Mira, los contratos artísticos son los que puedes, se basan en la exclusividad y en ese talento, en esa característica única que tiene esa persona o esa compañía que te ofrece un producto único. Y llámese único a su espectáculo, a su música, a su versión de la canción, a su guión, a su lo que sea. Los contratos no artísticos son los que van alrededor: el maquillaje, la tintorería, los transportes, los montajes y los desmontajes de las escenografías, la limpieza de los escenarios, los que llevan las luces, los de los audiovisuales, el del sonido. Diferente es los diseñadores, ¿vale? Estos sí que son artistas, ¿vale? Son porque tienen ese grado de diseño, de creación. Entonces, no es lo mismo un diseñador de escenografía que un constructor de escenografía. Te pongo el ejemplo de la escenografía, que es como más visual, ¿vale? Construir escenografías, entre comillas, con todas las salvedades, te las puede construir cualquiera, entre comillas.
Quiero decir, el diseño de la escenografía ya comporta una creación de que el diseñador tiene que diseñar cómo, qué elementos va a poner en el escenario y cómo lo va a montar, cómo adapta esa obra, ese guión que tiene, de lo que va a pasar ahí, y él qué elementos va a poner, cómo se van a mover en las diferentes escenas, o cómo se va a poner todo para la puesta en escena. Tiene que hacer una labor de creación, y un diseñador de una escenografía lo hace de una manera y otro diseñador lo hace de otra. Aquí el director de la obra o el director del festival pues tendrá sus preferencias o sus cosas, ¿vale? El constructor tiene que estar en consonancia con el diseñador, porque el diseñador le mandará y le dirá, no, pues aquí va a ir una caja de madera de 3 metros por 2 de ancho, que dentro quepa no sé qué, y de madera no sé cuánto. Y el constructor le dirá, eso no puede ser porque tienes un escenario muy pequeño, no cabe, pesa mucho, no sé qué, y esta madera pues no se puede hacer porque no se puede, esa madera es muy difícil de conseguir, o es muy cara, o se tienen que complementar. Pero una caja de madera, te la puede construir uno, te la puede construir otro, ¿vale? Pero el diseño no. De aquí es la diferencia, ¿vale? Lo mismo pasa con el vestuario. La diseñadora de figurines, la figurinista, te diseña, te encuadra los vestidos de los personajes en esa obra. Y entonces ella es la que crea esos vestidos. Ella te dice si hay que llevar pantalones, falda, corpiño o no corpiño, peluca o no peluca, zapatos o no zapatos, o ir descalza, ¿vale? Ahora, coserte ese vestido ya está diseñado. Entonces las costureras, dijéramos, pues ya te hacen el tallaje y entonces ya acoplan ese vestuario, ya te lo cosen y tal, según pues, los actores, con las medidas, ya te lo cosen. Entonces eso no es artístico, ¿vale? O sea, además hay un informe de la Junta Consultiva que dice que eso no es un contrato artístico. Ya os lo pasaré. No es un contrato artístico, sino que es un contrato de suministro, además. Te están suministrando un producto, te están confeccionando un vestido, te están confeccionando una escenografía, un decorado, un árbol de cartón, te están suministrando una cosa, es un suministro, ¿vale? No vale. sé si... Nuria, Pilar Ortega, desde León también, pregunta si en los pliegos pones una indemnización cuando no se celebra la actuación del 3%. Sí, por ahora. Ahora la hemos puesto. Ahora la hemos puesto, pero yo en los pliegos normalmente ponemos lo que negocian los productores, porque en nuestro caso el contrato, el final, el contrato final lo negocia el productor con el artista o con la compañía. Y entonces allí regulan. Entonces hay alguno que sí que pide y dice, no, yo quiero que tú me marques una indemnización por si pasa algo, o quiero que no me la marques. Entonces ahora, por ejemplo, en uno de estos decretos de la Generalitat, nos han dado una instrucción de que sí, que si suspendíamos ahora el contrato por causa de la pandemia, si no se puede reprogramar la obra, si no lo podemos volver a contratar y tiene el contrato firmado, sí que le tenemos que indemnizar con un 3% del precio del contrato. Entonces, cuando lo tengamos que hacer, lo tendremos que hacer. Vale, comenta aquí Jorge que cuando estás hablando de pedirles informes y eso y tal a los pequeños artistas, por así decirlo, que igual que los gastos de enviar una factura por FACE, que les cobran hasta 40 euros por tramitar una factura electrónica. Dice Susi que supone que sí que les exiges que estén al corriente con las obligaciones tributarias, con la seguridad social y todo eso. Sí, eso no se lo salta a nadie. Eso no se lo salta a nadie, sí. Nosotros tenemos en Cataluña tenemos un nodo de interoperabilidad y a partir de ahí tenemos una plataforma que se llama PICA,
que es donde tú puedes consultar todo telemáticamente. Entonces, yo en los pliegos tengo una cláusula que les digo que a mí no me tienen que traer certificados ni nada. Yo les pongo una cláusula diciendo que porque me lo manda la ley de contratos, por obligación legal, les voy a consultar los impuestos. Entonces, entramos a la Seguridad Social, entramos a Hacienda, el DNI tampoco me lo presentan porque también lo consultamos a la Dirección General de la Policía. ¿A dónde entramos más? En la agencia tributaria catalana, que también tenemos propia. Entonces, cuando nos sale algún certificado que está raro o negativo, entonces sí que le decimos, oye, que este certificado no ha salido bien, ves tú a Hacienda o a la Seguridad Social y tráeme uno bueno. Y hasta que no los tengan no firman el contrato. Eso sí, eso no se lo salta a nadie. Nuria, el procedimiento negociado sin publicidad. Dice Carolina, ¿cómo se justifica que se quiera contratar a un grupo musical para un concierto determinado y no a otro? Pues mira, aquí tienes que hacer una labor artística. Una labor artística. Mira, nosotros hacemos como una especie de informe que nos hace la dirección artística y nos hace como un texto con las bondades de ese grupo musical, de ese artista, de esa compañía, de que son los más mejores, de que en mi pueblo van a cantar súper bien porque tienen muchísima acogida y creemos que aquí le tienes que poner... Creatividad. Texto, sí. Le tienes que poner texto, pero vamos... los quieres a ellos, no los quieres a otro porque, yo qué sé, por las características de tu pueblo, por el caché también, porque resulta que tú solo puedes pagar por lo que tienes en el presupuestado y son los que están libres en esas fechas. Creatividad, pero bueno. Yo Sonoria me acuerdo en un debate que anduve, fue al hilo del toro ratón, no sé si era algún valenciano o de Castellón, no sé dónde era eso, pero por ahí había en esos pueblos que tienen mucha tradición de los encierros con unos toros de estos, había un toro que se llamaba el toro ratón, que ese prácticamente tenía un muerto por actuación. Y en los municipios, querían que fuera, el alcalde quería que fuera el toro. Había muchos más ganaderos y había muchos más toros, pero el que querían era a ratón. Y entonces algo que eso y tal, dice, ¿cómo elijo yo al toro ratón? Claro, era el que más caché tenía, porque al que se subía a una farola se esperaba abajo el toro y al final se caía el de la farola y cuando se caía lo empitonaba, pero vamos, le daba... Y sí que, claro, siempre dices, ¿cómo lo justificas? Claro, aquí tienes el riesgo de que como es un procedimiento súper excepcional, lo tienes que súper justificar. Y entonces, claro, tú si quieres al toro ratón, pues creatividad y lo quieres y tienes que poner las bondades del toro ratón y poner lo que es. No estás exento de que alguno de los otros ganaderos no esté de acuerdo y te pongan un recurso. Y entonces el riesgo lo tienes porque es muy excepcional el despido. Entonces ahí lo que se basa en la justificación, sobre todo la justificación. Vale, María Luisa decía que que si viene Alejandro Sanz, que si hay que pedirle garantía definitiva o no. Tú has dicho que se les exime, ¿no? No. Garantía definitiva no. Mira, el 107 te lo pone muy clarito. Vale, otra cosa que no he dicho es que los contratos artísticos están marcados en unos CPV concretos, ¿eh? Y el importe para regulación armonizada no es como un servicio normal de los 214, sino son 750.000, que supongo que esto ya lo sabéis, pero claro, porque hay festivales carísimos Claro, el Alejandro Sanz, vamos, supongo que tiene un caché que, vamos, se te sale de cualquier... o la Rosalía, ¿eh? Entonces, el importe de armonización para ir a la Unión Europea son 750.000, ¿eh? Porque son servicios caros, ¿eh? Que esto no lo he dicho antes. Y los CPV son, me parece que el 92 millones hasta el 92.700.000, que esto no es de ahora. Está en la directiva, también está en un anexo, en el anexo 14, están calificados expresamente. Y en la ley, en el 25.1, lo pone. Son los 92, los que van en esos CPVs.
Vale, preguntan por aquí que eso, que si vas a facilitar la presentación y los informes que estás haciendo referencia. El, los informes de la Junta Consultiva, todos Sí. estos, el del suministro de las escenografías, sí, este es bastante antiguo, sí, os lo puedo pasar, no tengo problema. Vale. José Carlos Gilencina dice, ¿se tiene pliego tipo para orquestas? José Carlos es aquí secretario de un pueblo de Almazán pequeñito de 3.000 habitantes o 4.000, no sé cuánto es eso. Pero eso, en los pueblos pequeños, las orquestas, donde está David Povedano, en Collado Mediano, eso y tal, pues es las fiestas, ya sabes, que son para los secretarios, son un follón. Claro. La contratación de las orquestas. Pliegos tipos no ha hecho nadie y la verdad es que son súper difíciles de hacer un pliego. Yo he intentado hacer muchas plantillas y, bueno, llevo un año entero haciendo plantillas y plantillas y plantillas y sigo haciendo plantillas porque cada contrato es diferente y no consigo encontrar un patrón, de verdad. Porque cuando no es una música no es una compañía, cuando no es una compañía es un artista solo, cuando no es un músico es un compositor, cuando no es música es un diseñador. Y cada uno tiene su... Entonces, hay muy pocas cláusulas que, bueno, las generales de contratación sí, pero todo lo otro es que lo tienes que cambiar, es que lo tienes que cambiar. Entonces, yo también te digo que aquí en Cataluña tenemos contratos tipos y guías para hacer los contratos de servicios. Entonces, a partir de ahí yo empiezo a discriminar. Y entonces, pues, me guío por la guía que tengo de servicios que me facilita que son corporativos, que los utilizamos en Cataluña todos, y entonces me lo bajo y entonces de ahí voy discriminando. Pero al final, cuando uno se me parece de otro, digo, ostras, mira, sí, este lo contratamos como tal, digo, pues cogemos los pliegos de referencia como aquel, pero plantilla, te puedes tirar toda la vida haciendo plantillas que todos son diferentes, todos. Venga, Unos tienen más derechos. Un par más y lo dejamos, Nuria, que ya llevamos un rato aquí. Dice, si un artista tiene diferentes agencias de representación que puedan contratar en su nombre, aunque sean ámbitos territoriales diferentes, ¿podrías aplicar el negociado por exclusividad? Sí, porque tú contratas al artista. El intermediario es como si fuera su gestor, su representante. Y aquí pierde la exclusividad, se refiere al artista, o sea, pierde, cuando tú contratas al intermediario, pierde esa exclusividad, ya no puedes utilizar porque el que es único es el artista, no el intermediario. Tú mismo me lo estás diciendo, tiene un montón de intermediarios en un montón de sitios. Esto es un contrato de servicios normal, a través de un gestor, y te firmará el contrato el artista. Si quieres utilizar el procedimiento negociado sin publicidad, contratas al artista directamente, ¿vale? El otro es un gestor. Preguntan por si pones alguna cláusula en caso de circunstancias meteorológicas u otras para no pagar el total de la función en caso de que no se haga o se corte durante la misma. Esto lo hacemos cuando... Porque nosotros en el teatro, claro, el teatro es cerrado, ¿vale? Pero tenemos unos jardines maravillosos y allí los alquilamos. Y allí vienen a hacernos, pues a veces hacen festivales y entonces en esos contratos de alquiler de espacio que hacemos, sí que les ponemos una cláusula por si llueve, que de hecho la aplicamos bastante porque cuando ahora en primavera pues llueve bastante y entonces, y ahí sí que creo que ahí sí que hay alguna cláusula meteorológica. Pero bueno, yo creo que si te pones en Google esta cláusula es bastante normal, ¿eh? Si te metes en Google y buscas cláusula meteorológica en un contrato, vamos, y te deben salir un montón. Las orquestas de las verbenas populares que vuelven a salir por aquí. ¿Qué tratamiento les darías? Depende de la orquesta cómo esté constituida. Si es una compañía o si son diferentes instrumentistas, por así decirlo. Entonces, claro, yo supongo que, claro, es como contratar una compañía, tú contratas a la misma compañía y entonces haces si es
orquesta en concreto, pues lo mismo, negociado sin publicidad para contratar, ¿eh? Los tratas como un todo. Ahora, si solamente es la orquesta, depende de cómo estén constituidas, porque ahí te puedes encontrar que estén formados como asociación. Puede ser la fundación de amigos de la música y que toquen. Puede ser, yo qué sé, no sé, es que pueden estar constituidos como sociedad anónima, como sociedad limitada, como cooperativa. Pero ámbito mercantil, yo los contrato, bueno, normalmente cuando es una compañía es la única que me he encontrado que era una sociedad civil, era un matrimonio de bailarines y que hacían el espectáculo, el matrimonio, y entonces los contrataba yo y estaban constituidos como una sociedad civil. Esto es lo más raro así que me he encontrado. Venga, y la última, cuando el caché del artista se fija como un porcentaje de la venta en taquilla, ¿cómo determinas el presupuesto base de licitación? Eso lo ponemos aparte. Eso lo ponemos aparte, porque de los ingresos en taquilla, eso es lo que después me parece que va a liquidar como a la Sociedad General de Autores. Hay una parte que va por ahí. Ay, espera, sí, esto lo tenía. Eso lo miré el otro día y ahora no te sé decir exactamente, que no me acuerdo. Dime quién es y le pongo un correo y le contesto, porque no quiero meter la pata, pero creo que va aparte, solamente ponemos lo del caché. Vale, pero pues si no es José Vega, el correo no lo sé eso y tal, pero si no, que se ponga en contacto, pues eso, que lo plantee sino en el foro de PECOP, y desde el foro de PECOP, pues eso ya, pues ya le contestamos. Porque tengo los apuntes por aquí que me hice una nota y ahora no sé dónde está, pero esto lo miré, porque me parece que también hay algún informe o alguna cosa de la Junta Consultiva, de no sé cuál, que también lo ponía lo de los ingresos de la taquilla. Sí. Y creo que iban aparte. Y ahora no me acuerdo. Bueno, no te preocupes, Nuria. Oye, que hay 19 mensajes más en el foro, pero son la 1:10. Yo creo que llevamos aquí ya un rato conectados. Es Jueves Santo. Yo creo que bueno, que ya hemos trabajado bastante un día que por lo menos por aquí es festivo. Nuria también hoy tiene festivo. Yo creo que eso, que ya nos desconectamos. Nuria está trabajando, sí que os lo digo, está trabajando en el campus virtual, en un curso temático solo sobre estos tipos de contratos, que a mí me parecen también con una complejidad y un lío pues tremendo, ¿no? Tremendo para determinados ámbitos, y bueno, está ahí trabajando en ese curso. Nos despedimos ya, daros las gracias por eso. Lo último que ha dicho era del presupuesto base de licitación. El siguiente que va a pasar por aquí es Juan Carlos Gómez Guzmán. Yo creo que es de las personas que más se ha metido en España con el tema del presupuesto base de licitación y el desglose de costes. Es una materia también que me parece muy compleja en determinados ámbitos. Y nada, cuidaros mucho y tomaros un vermú en vuestras casas, con vuestras familias y poco más. Agradeceros, esto lo subiré a lo largo del día, lo tendréis por ahí, pues para el que lo quiera pues ver, pues bueno, lo puede ver y ya está, ¿vale? Nuria, muchas gracias y eso, y seguimos en contacto. Dentro de lo que se pueda. Bueno, venga, cuidaros todos. Hasta luego.